¿Alguna vez te has sentido completamente solo, enfrentando una batalla que parece interminable? ¿Te has preguntado por qué las cosas no mejoran a pesar de tus oraciones y esfuerzos por mantenerte firme en tu fe? Si estás pasando por una temporada de lucha, dolor o incertidumbre, quiero que sepas algo muy importante hoy. Dios está luchando por ti. No importa cuán grande sea la batalla que enfrentas, Él está contigo en cada paso, guiándote y fortaleciéndote, aunque a veces no puedas ver su mano obrando. En estos momentos de prueba, es fácil sentir que estamos luchando solos. A veces, el peso de las dificultades es tan abrumador que nos preguntamos si Dios está realmente involucrado en nuestra situación. Pero te aseguro que Él está mucho más cerca de lo que piensas. Si sientes que no puedes más, que las fuerzas se están agotando, o si te sientes derrotado por la adversidad, este mensaje es para ti. Hoy quiero mostrarte cómo confiar plenamente en Dios, sabiendo que, aunque no siempre vemos el camino claro, Él está luchando por ti en cada momento, guiándote hacia la victoria. Y si te dijera que todo lo que estás pasando, cada lucha que enfrentas, tiene un propósito divino y está siendo usado por Dios para llevarte a un lugar de bendición y fortaleza, imagina por un momento que esa batalla que estás librando no es solo una prueba para tu resistencia, sino una oportunidad para ver el poder de Dios obrando en tu vida de maneras que no podrías imaginar. Dios, el creador del universo, no te ha abandonado. Él está luchando contigo y por ti, y esta lucha tiene un propósito mucho mayor del que puedes entender en este momento. Hoy aprenderás cómo la fe no se trata de no tener dudas o de no sentir miedo, sino de confiar plenamente en las promesas de Dios, aun cuando no podemos ver la solución. Cuando las fuerzas flaquean, cuando la situación parece imposible, ahí es cuando la fe genuina se prueba. Y en esos momentos, la confianza en Dios se convierte en nuestra mayor arma, porque Él es el que pelea por nosotros, incluso cuando nuestras fuerzas se agotan. ¿Te has sentido alguna vez completamente agotado? ¿Sientes que estás luchando batallas que nunca terminan? Entonces, quédate con nosotros hasta el final de este video, porque lo que descubrirás puede transformar por completo tu perspectiva. Este es un mensaje que cambiará la manera en que ves tus luchas y cómo puedes confiar más plenamente en el poder de Dios que pelea por ti. Antes de seguir adelante, quiero que tomes un momento para reflexionar y compartirlo con nosotros. Comenta abajo, ¿qué batalla estás librando hoy? Este es un espacio para que puedas compartir lo que estás enfrentando, y tu testimonio puede ser la inspiración que otros necesitan. Haz clic en like si sientes que este mensaje es para ti y que Dios está hablando directamente a tu vida. Si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo. Activa la campanita para que nunca te pierdas los mensajes que fortalecen tu fe y te guían a vivir con confianza, sabiendo que Dios está siempre a tu lado, luchando por ti. Vamos a profundizar más en este tema, porque la victoria en las batallas de la vida está más cerca de lo que imaginas. Dios tiene un plan y está trabajando en tu vida, incluso en los momentos que parece que todo está perdido. Quédate con nosotros. Es difícil comprender completamente cómo Dios lucha por nosotros en medio de las batallas diarias que enfrentamos. A menudo, lo que vemos son solo los problemas, las dificultades y las pruebas que nos agobian. Sin embargo, la realidad es que Dios está obrando constantemente a nuestro favor, aunque no siempre podemos ver su mano en acción. La batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor es mucho más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar en el plano físico. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí, Pablo nos revela que nuestra verdadera lucha no es contra lo que vemos, sino contra fuerzas espirituales invisibles que intentan alejarnos de la paz y la victoria que tenemos en Cristo. Cuando nos enfrentamos a dificultades en la vida, a menudo nos concentramos solo en los problemas inmediatos. ¿Es la falta de trabajo? ¿Es una enfermedad que te ha golpeado? ¿O tal vez las relaciones rotas que te están doliendo profundamente? Aunque todas estas son batallas legítimas, debemos entender que es en el ámbito espiritual donde se libran las batallas más intensas y cruciales. La fe genuina, entonces, no solo se trata de enfrentarnos a las dificultades visibles, sino de reconocer que Dios está luchando por nosotros en el ámbito espiritual y que nuestras luchas físicas y emocionales están bajo su control. Cuando hablo de Dios luchando por ti, no me refiero solo a que Él esté observando desde lejos y esperando que tú enfrentes las batallas solo. Dios pelea a tu lado, dirigiendo tus pasos, sosteniéndote cuando caes y levantándote cuando te sientes derrotado. En Éxodo 14:14 se nos dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa es clara y poderosa. Dios no solo observa la batalla, sino que está activamente involucrado en ella, luchando por nuestra victoria si solo confiamos en Él y le permitimos ser nuestra fortaleza. A veces sentimos que todo está en nuestras manos, que debemos tomar el control total de la situación, pero este versículo nos recuerda que nuestra parte es confiar y permitir que Dios se encargue de lo que no podemos cambiar, la batalla. Que Dios está peleando por ti, también se libra en tus pensamientos y emociones. Cuando las dudas, el miedo y la ansiedad invaden tu mente, es fácil pensar que estamos luchando en solitario. Sin embargo, Dios está allí, luchando por nuestra paz y por nuestra claridad mental. En 2 Corintios 10:4, Pablo nos dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto significa que las herramientas que tenemos a nuestra disposición no son las que el mundo nos ofrece: la violencia, el enojo o el control. Las armas espirituales que Dios nos da incluyen la oración, la fe, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la verdad que libera. Cada vez que oramos, cada vez que declaramos la palabra de Dios sobre nuestra vida, estamos permitiendo que Dios pelee nuestras batallas espirituales. Además, Dios lucha por ti en medio de tus dudas y tu falta de fe. Puede que en momentos de dificultad te preguntes si realmente Dios está escuchando tus oraciones o si tal vez se ha alejado de ti. Pero la verdad es que Dios nunca se aleja de los que confían en Él. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa preciosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la clave para entender cómo Dios está luchando por ti. Él está siempre contigo, incluso cuando no lo puedes sentir o ver. No hay momento en que Él te abandone, no importa lo que estés enfrentando. Su fidelidad es constante, y si confías en Él, Él peleará por ti en cada aspecto de tu vida. Cuando enfrentamos momentos de dolor o sufrimiento, a veces nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que pasemos por estas batallas? ¿Por qué nos permite enfrentar el dolor, la pérdida o la frustración? En realidad, las pruebas que enfrentamos no son para destruirnos, sino para refinarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura que
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada lucha que atraviesas tiene un propósito divino, incluso si no lo entiendes en este momento. Dios está usando cada dificultad para moldearte más a la imagen de Cristo, para hacerte más fuerte, más paciente y más confiado en su plan para ti. Dios lucha por ti a través de su presencia constante. En el Antiguo Testamento, Dios hizo una promesa poderosa a su pueblo. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa nos asegura que, incluso en medio de nuestras luchas, Dios nunca nos deja solos. Él pelea por ti no solo en los momentos evidentes, sino en cada aspecto de tu vida. Desde el momento en que te despiertas por la mañana hasta el momento en que te acuestas por la noche, Dios está presente, guiando, protegiendo y sosteniendo cada paso que das. Él está cuidando tu salud, tu familia, tu trabajo y todos los aspectos de tu vida. Puedes descansar en su presencia sabiendo que Él es quien pelea por ti. Al enfrentar estas batallas, debemos aprender a reconocer las maneras en que Dios actúa a nuestro favor. A veces, la victoria no se ve de inmediato y podemos sentir que hemos perdido. Pero la victoria espiritual, la que Dios nos da, no siempre se mide por resultados visibles, sino por el crecimiento en nuestra fe y el entendimiento de que Él nunca nos abandona. La victoria viene cuando vemos cómo Dios usa nuestras luchas para hacernos más fuertes y más dependientes de Él. Una de las grandes luchas que enfrentamos como creyentes es confiar en Dios cuando no vemos la solución a nuestros problemas. Es fácil confiar cuando todo está bien y cuando las respuestas son claras, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en medio de una tormenta sin ver el camino hacia la salida? Es en estos momentos cuando más necesitamos recordar que Dios está luchando por nosotros, incluso cuando no entendemos cómo o cuándo cambiarán las cosas. La confianza en Dios es un acto de fe profunda que va más allá de nuestras percepciones limitadas. A menudo pensamos que debemos entender cómo se resolverán nuestros problemas antes de poder confiar completamente en Dios. Pero la verdad es que la confianza genuina no depende de ver la solución, sino de confiar en que Dios tiene el control en total de nuestra vida. En Proverbios 3, 5, 6, la Escritura nos enseña a confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia comprensión. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que no siempre tenemos que tener todas las respuestas. Dios nos pide que confiemos en Él, incluso cuando no vemos el fin del túnel. Cuando nos entregamos completamente a su voluntad, Él está a cargo de los detalles, incluso los que no podemos ver o entender en ese momento. Dios lucha por nosotros y no nos dejará caer. Cuando estamos en medio de la incertidumbre, la fe y la confianza en las promesas de Dios nos sostienen. En Isaías 55:8-9 se nos dice que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Muchas veces nuestras mentes limitadas no pueden comprender el plan completo de Dios, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Él está trabajando detrás de las escenas, orquestando todo para nuestro bien, incluso cuando parece que todo está fuera de lugar. Dios lucha por nosotros en cada detalle, aunque no siempre podamos verlo. La confianza verdadera es aceptar que incluso cuando no vemos una solución inmediata, Dios está actuando en nuestras vidas de una manera que va mucho más allá de lo que entendemos.
En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una promesa poderosa. Dios usa todas las circunstancias, incluso las más difíciles, para nuestro bien y su gloria. No se trata de que siempre entendamos cómo, sino de que confiemos en que Él está trabajando en todas las áreas de nuestra vida, incluso en las que no vemos. A veces, Dios nos lleva a través del desierto porque nos quiere enseñar algo que no aprenderíamos de otra manera. La desconfianza en medio de las pruebas es natural, pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él más profundamente, incluso cuando no podemos ver el resultado final. En Salmo 23:4, David expresa: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Este versículo es un recordatorio de que aunque no veamos la solución de inmediato, Dios está con nosotros en cada paso, y su presencia es más que suficiente. Cuando no vemos una salida, cuando las circunstancias no cambian, nuestra fe es probada. La fe genuina no se basa en lo que podemos ver, sino en lo que sabemos que es verdadero acerca de Dios. Él es fiel, Él es bueno, y Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando las cosas no parecen estar funcionando como esperábamos. La confianza en Dios es un acto continuo de fe, una decisión diaria de rendirnos y decir: «Señor, no sé cómo vas a resolver esto, pero confío en ti». Dios no solo está luchando por nosotros, sino que también nos fortalece durante las luchas. Cuando estamos en medio de la prueba, puede parecer que estamos solos, pero la realidad es que Dios nunca nos abandona. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa clara: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta es una promesa vital. Dios te sostiene con su mano justa, te da fuerzas cuando no las tienes y nunca te deja caer. La confianza en Dios no se trata de entender todas las respuestas, sino de reconocer que Él es soberano sobre todo. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos la solución ahora mismo, podemos tener la certeza de que Dios está obrando en nuestra vida, guiándonos y protegiéndonos. La fe que confía en Dios es la que se mantiene firme, incluso cuando no entendemos el proceso. Es importante recordar que Dios no solo nos ayuda a enfrentar las dificultades externas, sino que Él lucha por nuestro bienestar interno. El miedo, la ansiedad y la desesperación son enemigos que Dios quiere vencer por nosotros. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Dios nos da paz en medio de la tormenta, y esa paz es el resultado de confiar plenamente en su control y en su voluntad. La fe genuina es la que persevera, que sigue confiando aunque no veamos la salida inmediata. Dios está luchando por ti en cada aspecto de tu vida. No importa lo que enfrentes hoy, Él está obrando en ti y a través de ti. La victoria no siempre es visible de inmediato, pero sabemos que Dios tiene el control y en Él siempre hay esperanza. Si este mensaje te está tocando, quiero saber de ti. Deja un comentario con una palabra o frase como «confiando en Dios» o «Él lucha por mí». Queremos saber cómo estás enfrentando tus batallas con la certeza de que Él está luchando por ti. Y si sientes que este mensaje puede ser útil para otros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Aún tenemos mucho más por
compartir y te invitamos a seguir esta jornada con nosotros. Tu interacción puede inspirar a otros a dar el siguiente paso de fe. Aún tenemos mucho más por compartir y te invitamos a seguir esta jornada con nosotros. Cuando estamos en medio de una batalla, ya sea física, emocional o espiritual, es fácil perder la esperanza y sentir que estamos luchando sin resultados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestras batallas no son en vano. Dios no solo está luchando por nosotros, sino que también está usando cada desafío para fortalecer nuestra fe y hacernos más como Él. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos recuerda que la fe que se prueba y se refina en medio de las dificultades es una fe más valiosa y duradera. La batalla en la que estamos involucrados no es solo física, sino también espiritual. A menudo vemos nuestras luchas como algo que debemos enfrentar por nuestra cuenta, pero la verdad es que Dios está luchando por nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. Él pelea nuestras batallas espirituales, nos da fuerzas cuando nos sentimos débiles y nos capacita para enfrentar lo que está por venir. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda: pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no solo está luchando por ti, sino que, a través de tus debilidades y pruebas, Él te fortalece y te capacita para enfrentar todo lo que viene. Cuando enfrentamos batallas difíciles, tendemos a pensar que estamos siendo castigados o que estamos siendo dejados de lado por Dios. Pero en realidad, las pruebas son una herramienta de Dios para formar en nosotros una fe más sólida. La fe que se fortalece en la batalla es una fe que no se desvanece con el tiempo ni con los desafíos, sino que se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. En Romanos 5, 3, 4, Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Cada batalla, cada prueba, cada desafío que enfrentamos tiene el propósito divino de fortalecer nuestra paciencia, formar nuestra experiencia y aumentar nuestra esperanza. Dios usa nuestras batallas para que podamos experimentar su poder en maneras que no podríamos de otra forma. Es en nuestras debilidades y luchas donde su gracia se muestra más claramente, porque es cuando estamos débiles que su poder se perfecciona. A menudo pensamos que nuestras luchas nos debilitan, pero la verdad es que nuestras batallas son la manera en que Dios nos equipa para ser más fuertes. En Isaías 40, 29, 31 se nos promete: Él da esfuerzo al que no tiene ninguno y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan y se fatigan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos promete que Él nos dará fuerzas cuando nos sintamos débiles y que si esperamos en Él, seremos renovados para continuar adelante. Es importante entender que las batallas no solo nos fortalecen, sino que también nos enseñan a depender completamente de Dios. Cuando estamos enfrentando grandes desafíos, es fácil caer en la tentación de tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero Dios quiere que dependamos de Él, que le entreguemos nuestras luchas y confiemos en su poder para salir victoriosos.
La fe verdadera es aquella que reconoce que no podemos hacerlo solos, pero confiamos en que Dios luchará por nosotros y nos dará la victoria. En Salmo 44:3 se nos recuerda: porque no en su espada confiaron, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque los favoreciste. Es Dios quien nos da la victoria, no nuestras fuerzas. En medio de la batalla, debemos recordar que no estamos luchando con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios que obra en nosotros. Además, la lucha es una oportunidad para testificar del poder de Dios. A través de nuestras batallas, podemos mostrar al mundo que no dependemos de nuestras propias capacidades para enfrentar las dificultades, sino que dependemos completamente de Dios. En 2 Corintios 4:7, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada vez que superamos una dificultad, estamos mostrando que el poder de Dios es el que nos sostiene, no nuestra fuerza o habilidades. Las batallas nos permiten ser un testimonio vivo del poder de Dios que obra en nuestra vida. Al entender que Dios está luchando por nosotros, encontramos paz y esperanza en medio de las pruebas. Las luchas que enfrentamos no tienen el poder de destruirnos, porque Dios ya ha ganado la victoria. La victoria no se mide por los resultados visibles, sino por nuestra capacidad de confiar en Dios durante la batalla, sabiendo que Él ya ha triunfado por nosotros. En 1 Juan 5:4 se nos recuerda: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Dios nos da la victoria. No importa lo que el mundo o nuestras circunstancias nos digan, Dios está peleando por ti y su victoria es segura. No importa lo que estés enfrentando en este momento, Dios está contigo en cada paso del camino. Él está trabajando detrás de las escenas, perfeccionando tu fe y fortaleciéndote para lo que está por venir. No estás solo en esta lucha. Dios te ama y está contigo en la batalla, luchando por tu paz, tu victoria y tu futuro. La fe verdadera es la que confía en Él, incluso cuando no vemos la solución inmediata, sabiendo que Él pelea por nosotros en todo momento. Una de las claves para poder ver cómo Dios pelea nuestras batallas es aferrarnos a sus promesas. A menudo, cuando nos enfrentamos a grandes dificultades, parece que todo lo que hemos creído comienza a desmoronarse. Las circunstancias nos gritan que las cosas nunca mejorarán, que la situación es irreversible o que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero lo cierto es que las promesas de Dios son inquebrantables y cuando confiamos en ellas, encontramos una base firme para nuestra fe, incluso en medio de las tormentas. La verdadera fe no está basada en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. En 2 Corintios 5:7, la Escritura nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Esta es una verdad fundamental. Nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios y de las promesas que Él ha hecho a su pueblo. Aunque a veces no podamos ver el camino claro, cuando nos aferramos a las promesas de Dios, podemos avanzar con confianza, sabiendo que Él está obrando por nuestro bien. Las promesas de Dios no son solo para tiempos de paz, sino que son especialmente poderosas en tiempos de lucha. Cuando nos encontramos en el valle de la sombra de muerte, es cuando más necesitamos recordar que Dios está con nosotros y que Él ha prometido ayudarnos. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa maravillosa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Esta promesa nos recuerda que Dios está siempre presente, siempre dispuesto a ayudarnos, y su poder nunca se agota. En cada batalla, Dios no solo lucha a nuestro lado, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante. Las promesas de Dios son incondicionales. Él no retira lo que ha prometido, incluso cuando fallamos o cuando las pruebas parecen interminables. En Romanos 8:38-39 se nos dice: porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos muestra que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. Su fidelidad y sus promesas son eternas. Y aunque nuestras circunstancias cambien, su amor permanece constante. Esto es lo que nos da la esperanza para seguir luchando, la seguridad de que Dios está con nosotros y que nunca nos dejará. Las promesas de Dios no solo nos dan consuelo, sino que también nos impulsan a la acción. Cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, somos llamados a tomar pasos de fe, a actuar en obediencia y a avanzar con confianza. En Filipenses 4:13, Pablo nos anima diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa no solo habla de la fortaleza espiritual, sino también de la acción que podemos tomar al confiar plenamente en que Dios nos da lo que necesitamos para cumplir su propósito. La fe verdadera es la que no solo se queda esperando que las cosas cambien, sino que también se levanta y avanza, confiando en que Dios está guiando cada paso. Dios también nos promete paz en medio de la tormenta. En Juan 14:27, Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando las batallas son intensas, cuando todo parece estar fuera de control, la paz que Dios nos da es más que una simple calma momentánea. Es una paz profunda que supera todo entendimiento. Una paz que nos permite descansar sabiendo que aunque no veamos la solución, Dios está en control. La paz de Dios es el fruto de confiar en sus promesas y en su soberanía. La fe que se basa en las promesas de Dios también nos da un sentido de propósito. Cuando vemos la vida solo a través de nuestras luchas y dificultades, puede ser fácil sentir que todo es en vano. Pero cuando entendemos que Dios está trabajando en nosotros a través de cada prueba, encontramos un propósito en medio del sufrimiento. En Romanos 8:28 se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las promesas de Dios nos aseguran que todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino, incluso lo que no entendemos en el momento. Cada lucha, cada prueba, es una oportunidad para que Dios cumpla su propósito en nosotros, transformándonos más a la imagen de Cristo. Las promesas de Dios también nos aseguran que al final la victoria es nuestra. Cuando estamos luchando en medio de una tormenta, puede parecer que nunca vamos a salir de ella, pero la fe que se basa en las promesas de Dios sabe que la victoria es segura, porque Cristo ya ha vencido al mundo. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que Dios enjugará toda lágrima, que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. El final de la historia ya está escrito, y es un final de victoria. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Finalmente, la fe que se basa en las promesas de Dios también nos da esperanza para el futuro. Cuando nos enfrentamos a las pruebas, es fácil perder de vista lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero en Jeremías 29:11 se nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las promesas de Dios son nuestra esperanza porque sabemos que su plan para nosotros es bueno y que en Él tenemos un futuro lleno de esperanza y propósito. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que parece que la vida nos empuja al límite. Las batallas no siempre son visibles. Pueden ser luchas internas que no compartimos con nadie, o pueden ser desafíos externos que nos derrumban poco a poco. La batalla que Dios está librando por ti no solo se trata de salvarte de las dificultades, sino de usar esas dificultades como un medio para transformarte a través de la fe. Cada dificultad, cada lucha, es una oportunidad para experimentar una transformación profunda y duradera que solo se puede alcanzar a través de una fe inquebrantable en Dios. La fe en medio de la batalla es lo que nos permite ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. A menudo nos vemos atrapados en el dolor de la lucha y puede parecer que la victoria nunca llegará. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, vemos que las pruebas no son solo algo que debemos soportar, sino algo que Dios usa para moldearnos y transformarnos. En Santiago 1:2-4 se nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Aquí, la prueba de nuestra fe produce paciencia, y esa paciencia es esencial para nuestra transformación. Cada batalla que enfrentamos, grande o pequeña, nos da la oportunidad de aprender a confiar más profundamente en Dios, lo que nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. La fe en medio de la batalla nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, es común intentar resolverlas con nuestras propias fuerzas. Queremos encontrar una solución rápida, tomar el control de la situación y sentir que tenemos todo bajo control. Sin embargo, Dios nos llama a soltar ese control y a confiar plenamente en Él, sabiendo que Él tiene el poder de transformar incluso la situación más desesperante. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice que Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en nuestras debilidades donde vemos el poder de Dios obrar con más fuerza. La batalla espiritual que enfrentamos no es solo un medio para nuestra resistencia, sino también una oportunidad para depender completamente de la gracia y el poder de Dios. En cada momento de debilidad, Dios nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante. Y en ese proceso, nuestra fe se fortalece y nos transforma. La transformación espiritual también se da cuando aprendemos a ver la lucha como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Las batallas no son solo pruebas de resistencia, sino momentos que nos invitan a profundizar en nuestra relación con Él. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, es fácil perder la esperanza y pensar que todo lo que estamos experimentando carece de propósito, pero Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lucha, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para acercarnos más a Él, para aprender más sobre su carácter y para experimentar su amor de una manera más profunda. En Romanos 5:3-5, Pablo nos enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce experiencia y la experiencia produce esperanza. Dios utiliza nuestras luchas para fortalecernos en la fe y hacernos más como Cristo. Cada batalla es una oportunidad para confiar más plenamente en Él, para experimentar su paz en medio de la tormenta y para ser transformados a través de la esperanza que nos da. A través de la fe, nuestras luchas nos hacen más fuertes y nos acercan a nuestro propósito divino,
Aunque en el momento puede parecer que estamos siendo derrotados, cuando miramos más de cerca, vemos que Dios está usando cada prueba para llevarnos hacia un propósito más grande. La transformación espiritual no se trata de evitar las pruebas, sino de cómo las enfrentamos con una fe firme en las promesas de Dios. En Romanos 8:18, Pablo escribe: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este versículo nos recuerda que todo lo que sufrimos en esta vida no se compara con lo que Dios tiene reservado para nosotros. Las batallas que enfrentamos ahora son temporales, pero el propósito divino que Dios está cumpliendo a través de ellas tiene una eternidad. Cada momento de sufrimiento y cada lucha son oportunidades para acercarnos más a la gloria de Dios, porque a través de estas pruebas, Dios nos está preparando para algo mucho más grande. La fe en medio de la batalla también nos lleva a confiar en el proceso de Dios. A veces, lo que más nos cuesta es confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que su timing es el mejor. Queremos que todo se resuelva de inmediato, pero Dios tiene su propio calendario. En Salmo 27:14, el salmista nos anima: «Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Sí, espera a Jehová. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. Dios usa nuestro tiempo de espera para perfeccionar nuestra fe, para enseñarnos a confiar más plenamente en Él. Durante este tiempo nos da las fuerzas necesarias para perseverar y nos capacita para enfrentar las pruebas que están por venir. Al confiar en su proceso, vemos cómo Dios trabaja en nosotros de maneras que no podríamos imaginar. La batalla espiritual también nos enseña a ser testigos del poder transformador de Dios. Cuando enfrentamos nuestras luchas con una fe firme en Dios, nos convertimos en testigos de su poder ante los demás. El mundo necesita ver cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo transforma nuestras dificultades en victorias. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo describe cómo los creyentes enfrentan aflicciones, pero siempre con la esperanza de que Dios los sostiene. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos. La fe auténtica no solo nos ayuda a atravesar las dificultades, sino que también sirve como testimonio del poder de Dios ante un mundo que necesita desesperadamente conocer su amor y su gracia. La batalla espiritual, entonces, no es solo un medio para nuestra supervivencia, sino una oportunidad para experimentar una transformación profunda en nuestra fe. Dios no solo está luchando por nosotros, sino que está usando cada lucha, cada batalla, para transformarnos y hacernos más como Cristo. La fe que se afirma en las promesas de Dios no solo nos sostiene en medio de las pruebas, sino que nos lleva a la victoria, no solo en el aquí y ahora, sino también en la eternidad. Cuando nos enfrentamos a momentos de desafío, la confianza en Dios se vuelve más que una respuesta emocional. Se convierte en un acto intencional que trae consigo una transformación profunda en nuestra vida. A menudo, nuestra tendencia es querer tener control sobre nuestras circunstancias, intentar resolverlo todo por nuestra propia fuerza. Pero la verdadera confianza en Dios requiere algo más: la capacidad de abandonar el control y entregarlo todo en sus manos, incluso cuando no comprendemos el proceso. Dios está luchando por ti, pero esa lucha espiritual solo se convierte en victoria cuando decidimos confiar en Él en cada paso. La verdadera fe no es pasiva, no es solo esperar que las cosas se resuelvan, sino tomar acción confiando plenamente en que, aunque no veamos la solución, Él ya la tiene preparada. En momentos de prueba,
nos sentimos tentados a buscar soluciones rápidas, pero la confianza en Dios implica esperar en su tiempo perfecto. Este es el desafío de la fe. En Isaías 40:31 se nos promete que aquellos que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. La espera no es inútil, es una preparación divina que nos fortalece, nos capacita y nos prepara para la victoria que vendrá. La verdadera confianza en Dios es una confianza activa. No es solo esperar que las cosas se resuelvan por arte de magia, sino una confianza que nos motiva a seguir adelante, aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La verdadera confianza no ve la falta de respuesta inmediata como una señal de abandono, sino como una oportunidad para ver la gloria de Dios de una manera más profunda. Cuando confiamos en las promesas de Dios, aprendemos a descansar en Él, sabiendo que su fidelidad nunca falla, incluso cuando no podemos ver el camino claramente. Dios no te ha dejado solo en tu lucha. Él está contigo, peleando por ti, incluso cuando no entiendes el proceso. Lo importante es creer en lo que Él ha prometido y en lo que Él es, incluso cuando no vemos los resultados inmediatamente. Creyendo así, en 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo habla de cómo, a pesar de las dificultades, nunca estamos totalmente derrotados. Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras reflejan la victoria espiritual que se alcanza cuando confiamos en Dios en medio de las pruebas. Aunque las circunstancias sean difíciles, tenemos la certeza de que Dios no nos abandona y que Él sigue trabajando en nuestras vidas. La verdadera fe se prueba cuando elegimos confiar en su fidelidad, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La confianza plena en Dios también implica reconocer que Él tiene un plan perfecto para cada área de nuestras vidas, incluso cuando no lo comprendemos. Sabemos que Dios no desperdicia ninguna lucha. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para crecer en nuestra dependencia de Él y fortalecer nuestra fe. No importa cuán oscura sea la situación, Dios tiene el control absoluto. En Romanos 8:28 se nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cada dificultad es utilizada por Dios para nuestro bien, porque Él tiene un propósito para todo lo que nos sucede. La confianza en Dios no es solo una acción mental, sino una acción vivencial que se traduce en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando confiamos en Él, cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Empezamos a ver las adversidades como oportunidades para crecer, como momentos de preparación para la gloria futura que Dios tiene reservada para nosotros. Esta confianza transforma nuestra perspectiva, nos permite vivir con la certeza de que, aunque no vemos todo el panorama, Dios está trabajando detrás de las escenas para nuestro bien. En Salmo 23:4, David nos recuerda que aunque pasemos por valles de sombra y muerte, no tenemos que temer, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta es la esencia de la confianza en Dios. No estamos caminando solos. Él está con nosotros en cada paso, guiándonos, protegiéndonos y dándonos las fuerzas necesarias para seguir adelante. La verdadera fe no se trata de tener todo resuelto, sino de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no vemos la solución. En Hebreos 11:1 se nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe genuina no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control y que su plan es perfecto. A medida que confiamos en Él, nuestras vidas comienzan a reflejar una paz que sobrepasa todo entendimiento.
En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Cuando confiamos en Él, encontramos la paz que nos permite seguir adelante, sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. La confianza en Dios es el fundamento sobre el que podemos construir nuestra fe. Cuando decidimos confiar plenamente en Él, nos encontramos con una paz duradera, con esperanza en el futuro y con la certeza de que, sin importar las luchas que enfrentemos, Él sigue luchando por nosotros. La victoria es segura porque Dios ya ha vencido al mundo. La verdadera fe no solo cree en la victoria, sino que la vive con la certeza de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, transformándonos en la persona que Él siempre quiso que fuéramos. Cuando pasamos por momentos difíciles, tendemos a verlos como algo negativo, algo que debemos soportar o incluso evitar. Sin embargo, las batallas espirituales y las dificultades que enfrentamos son, en realidad, oportunidades divinas para crecer en nuestra fe. A menudo, Dios permite que pasemos por pruebas no porque quiera hacernos sufrir, sino porque quiere moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. Cada batalla que enfrentamos tiene un propósito divino. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este versículo nos muestra que la lucha y la adversidad no son solo para hacernos sufrir, sino para producir en nosotros características divinas que reflejan el carácter de Cristo. A través de las pruebas, nuestra fe se prueba, nuestra paciencia se fortalece y nuestro carácter se transforma. Dios usa las batallas para hacernos más como Él, para purificarnos y prepararnos para el propósito que tiene para nuestra vida. La fe verdadera se fortalece en medio de la lucha. A veces, cuando todo va bien, nuestra fe puede ser superficial. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van de acuerdo a nuestro plan. Pero la verdadera fe, la fe que es probada y refinada en el fuego de las pruebas, es una fe que se vuelve profunda y duradera. En 1 Pedro 1, 6, 7, Pedro nos enseña: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí, Pedro nos está diciendo que la fe que es probada y purificada en el fuego de la adversidad es más preciosa que el oro. La lucha no es en vano, es el medio a través del cual Dios refina nuestra fe, la purifica y nos lleva a un nivel de confianza más profundo en Él. Es en las batallas donde descubrimos lo que realmente creemos. Cuando todo va bien, nuestras creencias pueden ser superficiales, pero cuando enfrentamos dificultades, la fe genuina sale a la luz. Dios usa las pruebas para revelar lo que realmente hay en nuestro corazón, para mostrarnos si nuestra fe es auténtica o si estamos simplemente siguiendo una religión externa. En Mateo 15:8, Jesús les dice a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Las batallas espirituales nos obligan a mirar en lo más profundo de nuestro ser y confrontar nuestras creencias más arraigadas. Dios usa esas luchas para purificar nuestra fe y nos acerca más a Él, porque a través de ellas aprendemos a depender más completamente de su gracia y poder. Dios está luchando por ti y lo está haciendo para que puedas crecer en tu relación con Él. No importa lo difícil que sea la situación, Dios no solo quiere que superes la batalla, sino que te conviertas en alguien más fuerte, más sabio y más cercano a Él a través de ella.
Cada batalla tiene un propósito divino de transformación. En Romanos 8:28 se nos promete, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que enfrentamos, incluso las luchas más difíciles, está siendo usado por Dios para nuestro bien. Dios no solo quiere que sobrevivamos a las pruebas, sino que quiere que salgas de ellas transformado, fortalecido y más cerca de Él que nunca. Cuando confiamos en Dios en medio de las batallas, experimentamos una fe más profunda. A menudo, las luchas espirituales y las adversidades nos muestran nuestra propia debilidad. Nos enfrentamos a nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de manejar todo por nuestra cuenta. Y es entonces cuando Dios nos recuerda que nuestra fe debe descansar en Él y no en nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo Dios le habló en medio de su debilidad. Pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le mostró a Pablo que es en nuestra debilidad donde experimentamos su poder de manera más real. La batalla no es solo sobre ganar, sino sobre aprender a confiar en Dios en cada paso del camino, sabiendo que Él nos fortalece cuando no podemos más. La fe que se cultiva en medio de la batalla es una fe que se convierte en testimonio para otros. Cuando Dios nos da la fuerza para enfrentar nuestras luchas con fe, esa fe se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. La forma en que enfrentamos nuestras pruebas es un testimonio para el mundo de la fidelidad de Dios y de cómo Él obra en nuestra vida. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela en nuestras luchas, para que podamos consolar a otros con la misma gracia que hemos recibido. Cuando confiamos en Dios durante nuestras pruebas, nos convertimos en un testimonio para los demás de lo que significa depender de Él en medio de las dificultades. Las batallas que enfrentamos no son solo pruebas de resistencia, sino oportunidades divinas para ver a Dios obrar de maneras extraordinarias. Dios está luchando por nosotros, pero también nos está usando en la lucha. A través de las dificultades, somos transformados y nuestra fe se convierte en una fuente de esperanza y fuerza para aquellos que nos rodean. En 1 Pedro 5:10 se nos dice, pero el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A través de nuestras batallas, Dios nos perfecciona y nos establece en su gloria. Hemos recorrido juntos un camino de descubrimiento, de reflexión y de comprensión profunda sobre lo que significa realmente confiar en Dios durante las pruebas y las luchas. A lo largo de este video hemos aprendido que Dios no solo está presente en nuestras batallas, sino que Él está luchando por nosotros. Cada desafío que enfrentamos, por difícil que sea, tiene un propósito divino. Cada momento de sufrimiento es una oportunidad para ver el poder transformador de Dios en acción. Es natural preguntarnos en medio de las batallas, ¿Dios está realmente conmigo? La respuesta es sí, Él está contigo en todo momento. Él no te ha dejado solo. En las dificultades, cuando sientes que el peso del mundo está sobre tus hombros, recuerda que Dios está luchando por ti, incluso cuando no puedes verlo o sentirlo de inmediato. Tus luchas no son en vano. Cada prueba es una oportunidad para crecer, para fortalecer tu fe y para acercarte más a Él. La clave está en confiar plenamente en Él.
en creer que aunque no entiendas todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control absoluto. Él está guiando cada paso que tomas, fortaleciendo tu espíritu y transformando tu vida a través de cada experiencia. Las batallas que enfrentas hoy son solo capítulos en tu historia de victoria, porque en Cristo ya eres más que un vencedor. Hoy quiero invitarte a tomar un paso de fe. Si estás atravesando una prueba, si sientes que la lucha es demasiado grande para ti, te animo a entregarle tu batalla a Dios. Deja de cargar con ese peso por ti mismo. Confía en Él, sabiendo que Él está luchando por ti y contigo. No tienes que enfrentarlo solo. Dios te da la fuerza, la paz y la victoria que necesitas. Si sientes que este mensaje tocó tu vida, si algo en tu corazón te ha dicho que es momento de confiar más profundamente en Dios, te invito a dar el siguiente paso. Compártelo en los comentarios. Dime qué área de tu vida necesitas rendir a Dios hoy. Tu testimonio puede ser la inspiración que otros necesitan para dar ese paso de fe. Además, dale like a este video si sientes que Dios está hablándote a través de estas palabras. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar que Dios está luchando por ellos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje de esperanza, fe y transformación. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo, luchando por ti, guiándote hacia la victoria. Lo que estás viviendo ahora es solo una parte de la obra maestra que Él está creando en ti. Tu historia de fe no termina en la batalla, sino que se corona en la victoria que Dios tiene preparada para ti. Gracias por estar aquí. Espero que este mensaje te haya dado la paz que sobrepasa todo entendimiento, la confianza para seguir adelante y la certeza de que Dios no solo te ha llamado a la batalla, sino que Él está luchando por ti. Permítele hacer lo que solo Él puede hacer, transformando tu vida en algo aún más glorioso de lo que imaginas. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en cada paso del camino.